Hola, bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Que hoy está un poquito así pachucha porque le han puesto las vacunas, pero bueno, se está quejando un poco. Y esta semana os traigo este libro, Contacto, de Carl Sagan, que es la única novela que escribió Carl Sagan, ya que él se dedicaba a la astronomía, era también astrofísico, tenía mucho conocimiento del universo y de las estrellas, y es conocido por toda la divulgación que hizo, sobre todo a través de su programa Cosmos, porque trasladó a la televisión y al acceso de la mayor parte de la población pues toda esta información que hasta entonces no había hecho nadie, y su labor fue muy importante. Este libro fue publicado en 1985 y tiene unas 430 páginas aproximadamente, y en su momento ganó el premio Locus. Se pueden decir muchas cosas de este libro y de la película, pero intentaré ceñirme a mis límites de 20 minutos máximo, o sea, porque está muy abierta a discusión muchas cosas, pero intentaré contenerme. Es una novela que tengo que deciros que no es fácil de leer, ya que incluye muchos conceptos de matemáticas, de física, de astronomía, y que por lo tanto es difícil de seguir y hay que leerlo con atención. Y aunque se cuenta desde el punto de vista de la protagonista siempre en tercera persona, o sea, Eleanor Arroway, es difícil que genere empatía este personaje porque es un poco asocial. A mí me recuerda un poquito a Sheldon Cooper, no tan exagerado, pero sí de este modo. Y es que al fin y al cabo Carl Sagan no era un escritor, sino que era un divulgador. Entonces no sé si esta falta de delicadeza es buscada o realmente es que, claro, o sea, él quería trasladar algo que a él interesaba a la ficción, pero tampoco sabía del todo cómo. A mí no me genera nada de simpatía, ya os digo, o sea, de hecho me cae mal, y es una cosa que en la película supieron arreglar, aunque adolece de otras cosas, pero el carácter y el personaje de Ellie, que está interpretado por Jodie Foster, no transmite esta sensación, por lo menos desde mi punto de vista. Tiene, precisamente por lo que os digo, tiene cierto carácter de ensayo cuando lo estás leyendo, por lo que se ralentiza la lectura, porque aunque está novelizada, evidentemente, hay muchas cosas que pasan muy rápidamente y otras cosas que a los que los escritores suelen prestar atención, no. Y, por ejemplo, cuando muere el padre de Ellie al inicio del libro, es simplemente una línea, y si lo has entendido bien y si no, también. Todo el desarrollo personal y psicológico del personaje también está muy contenido y falta mucha información. En cambio, todo lo que tiene que ver con las estrellas, la física, todo eso está muy bien explicado. O sea que yo creo que quizás es un poco de las dos cosas, o sea, que Carl Sagan no se dedicaba a esto, y también que lo que le interesaba transmitir con esa novela no era precisamente la relación entre los personajes, sino el mensaje central de la novela, que, como se puede ver en cualquier resumen o en resumen en las contraportadas o en internet cuando vas a comprar el libro, pues trata de las consecuencias que tendría el contacto entre la humanidad y una forma de vida extraterrestre mucho más avanzada. No os estoy reventando nada porque imagino que todos conoceréis la película, que como mínimo la habréis visto, y además tengo que deciros que he encontrado sinopsis en páginas web para comprar el libro, o sea, lo que te explican para contar el libro, que te lo cuentan todo, o sea, incluso cómo termina, que eso es, no sé, me ha impresionado mucho. Yo le he estado pensando si tratarlo todo o no, pero claro, si lo trato todo, pues esto sería eterno o faltarían muchísimas cosas, por lo que me he decidido a explicar solamente una tercera parte del libro o así, como suelo hacer. Pese a todas las dificultades, es un libro que os recomiendo leer, ya que las preguntas que plantea la novela son muy buenas, y además creo que Carl Sagan encuentra soluciones y desarrolla situaciones
que sucederían en la realidad si llegase a pasar algo así. Y eso lo hace muy muy interesante y es lo que daría pie a un debate muy largo sobre este libro. Como os decía, este libro, que fue publicado en 1985, ya fue trasladado al 97 en una película con mucho presupuesto, que la verdad aguanta muy bien. Cuando me terminé de leer el libro pensé que no recordaba la película así y tenía razón, hay muchas cosas que están cambiadas. Carl Sagan realmente estuvo en la producción y se preocupó sobre todo de que se trasladasen correctamente las cuestiones de física, pero las relaciones entre sus personajes y las relaciones personales no se respetaron tanto porque imagino que a él le interesaban otras cosas y como es una película americana, pues les interesaba hacer que la protagonista fuese más empática, crear un villano y que todo estuviese centrado en América y que no interesaba tanto la colaboración internacional. Y eso es una cosa que pierde el libro, sobre todo el contacto internacional, que a mí me sabe mal porque la película en sí es buena, pero no considero que sea una buena adaptación del libro en este sentido. Pero como película en sí está genial y realmente, aunque dure 2 horas y media, engancha muchísimo. Pero es lo que os digo, que no tiene nada que ver en muchos aspectos, sobre todo a nivel personal, solamente en los aspectos físicos y teóricos de la trama. La novela, de hecho, empieza con Ellie desde muy pequeña, que antes de hablar bien con 2 o 3 años ya demostraba una gran aptitud para las matemáticas y entendía el funcionamiento de las máquinas, o sea, podía arreglar cosas ella sola con sus deditos, pero ya demostraba que tenía un carácter poco social y pasaba largos ratos sola mirando las estrellas, y realmente con quien tenía una relación más estrecha era con su padre. Cuando en clase de matemáticas, ya siendo un poquito mayor, el profesor les explica lo que es el número pi y que es infinito, ella pregunta que cómo lo sabe que es infinito, o sea, cómo se puede demostrar eso, y el profesor le da una mala respuesta, como dando a entender que ella no sabe nada. Y debido a ello, pues Ellie se enfada muchísimo y se avergüenza de ella misma y se va a la biblioteca a aprender todo lo que hay sobre el número pi. Esto ya traslada una idea de la personalidad de Ellie. Cuando en 6º grado su padre, al que adora, como os decía, muere, su madre se casa con otro hombre, John Stoughton, que no muestra ningún tipo de interés en Ellie, en que Ellie se desarrolle a nivel universitario y profesionalmente, porque una de las cosas que traslada continuamente la novela es que las mujeres no tienen, en los años 85 no se esperaba que tuviesen una carrera profesional, sino que se quedasen en casa cuidando de sus hijos, que se casasen. Y una de las obsesiones de ella, precisamente, que va reafirmando todo el rato, es las pocas mujeres que hay en su campo y hay en la universidad, y de hecho, cosa que contrasta con el hecho de que después haya una presidenta en Estados Unidos, cosa que no ha sucedido todavía, ¿no? Pero tiene este carácter feminista el libro, que redunda una y otra vez en que las mujeres deberían participar más a nivel profesional. Pese a que tanto su padrastro como su madre pues estaban en contra de esta pasión de ella por la física y el universo y el cielo, ella, al ser muy inteligente, consigue estudiar en Harvard, se gradúa de Harvard y se va a hacer el doctorado a Caltech, donde es supervisada por el radioastrólogo David Dramling, que es uno de los más importantes, aunque mientras está desarrollando allí unas nuevas piedras, bueno, para que los radiotelescopios tengan más potencia, llega a la universidad otro astrónomo muy famoso, que es
Peter Valerian, que no sale en la película, que está interesado por la posibilidad de vida extraterrestre. Y eso es algo que empieza a despertar el interés de Ellie, por lo que pasa de estar supervisada de Dramlin a Valerian. Y eso, Dramlin es algo que siempre le duele porque ve que ella tiene mucho potencial y que se dedique a la búsqueda de vida extraterrestre, pues cree que es potencial perdido. Y así, con el tiempo, se acaba convirtiendo en la directora del proyecto Argus, que con 30 y pocos años, o sea que asciende muy rápido, que es un conjunto de radiotelescopios que está ubicado en Nueva México y que es el más grande del mundo. Hay más de 200 radiotelescopios y se dedican prácticamente en exclusiva a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, al SETI, examinando las diferentes señales de radio que hay en el universo. Esto la enfrenta con la mayor parte de la comunidad científica, especialmente con Dramlin, porque entienden que se está desperdiciando toda esta capacidad, ya que solamente dedican aproximadamente un 20% de la capacidad de los radiotelescopios a buscar otras cosas, o sea, a investigar los agujeros negros o otras galaxias. Y justo cuando están presionando para que cierren este proyecto y abran la capacidad del tiempo de telescopios a otras cosas, se detecta una señal que contiene una serie de números primos que proviene del sistema Vega, que está a 26 años luz, y que no es posible que se genere de forma natural en el universo porque son números primos. Esto sucede unos 4 años dentro del proyecto y ya os digo, es cuando ya estaban a punto de cerrarlo. Al investigar más a fondo esta señal, ven que si analizan la modulación de la modulación polarizada de la señal, o sea, las oscilaciones que va haciendo, contiene una retransmisión de televisión que es precisamente Adolf Hitler en la apertura de los Juegos Olímpicos de 1936, que fue la primera transmisión lo suficientemente potente para atravesar la ionosfera de la Tierra, porque los nazis se gastaron muchísimo dinero en que esto sucediese para mostrar su poder al mundo. Y esto fue lo primero que recibieron los extraterrestres, que es algo que crea mucha controversia cuando reciben este mensaje, porque claro, o sea, el ministro de Defensa de los Estados Unidos y la presidenta pues piensan que quizás es una amenaza. Claro, ellos les explican qué es lo primero que se recibió y que como después hubo la Segunda Guerra Mundial, no hubieron señales potentes hasta hasta finales de los años 40, principios de los años 50, y que precisamente, o sea, como estaba a 26 años luz, era lo que había tardado en llegar hasta Vega y luego en volver, ¿no? O sea, porque son los años que habían transcurrido entre la retransmisión y cuando se recibe la señal. Y a otros les preocupa que, bueno, o sea, si los extraterrestres lo único que saben de nosotros es lo que se está emitiendo por la televisión, pues quizás se piensan que somos un poco tontos, ¿no? Porque hay que decir que lo que se retransmitía y se retransmite en la actualidad por la televisión, pues no es lo más inteligente de la humanidad. Y toda esta controversia que va surgiendo, la verdad es que es muy interesante, y por eso digo que analizar todas estas cosas sería divertido. Dada toda esta situación, como os digo, que se mete dentro la presidenta de Estados Unidos y el asesor de ciencia presidencial, Ken Derger, que pasará mucho tiempo en el proyecto Argus y se estará allí casi permanentemente, y de hecho empiezan a tener una relación sentimental muy extraña y asocial entre Ellie y Derger, pero como os digo, o sea, quizás es un defecto de Carl Sagan, de que él no se dedicaba a escribir novelas y no tanto de que Ellie tenga problemas para relacionarse con los demás, o sea, o quizás un poco de las dos cosas. Y empiezan a estudiar la señal, y junto con sus dos exprofesores, con Dramlin, que al ver que esa señal es real y que proviene de los extraterrestres, pues enseguida se mete de lleno en el proyecto, y Valerian, y además un colega ruso de Ellie, Vaigay, descubren que hay un tercer nivel en el mensaje que retransmite un libro. Saben que es un libro porque hay un número de página, y cada vez que sale un número de página saben que
es una nueva página. Pero claro, existe el problema de que los radiotelescopios del proyecto Argus únicamente pueden estar apuntando a Vega aproximadamente la mitad del día, porque claro, la Tierra va dando vueltas sobre su eje y por lo tanto necesitan la colaboración del resto de países que tienen radiotelescopios para poder recibir todo el mensaje, especialmente de la Unión Soviética, porque es la única que dispone de barcos con radiotelescopios que pueden estar apuntando en las zonas en que solamente hay mar, básicamente. Claro, al principio, como están en la Guerra Fría todavía, pues hay muchas razones militares para no llevarlo a cabo, pero la presión de la importancia que puede tener esto hace que finalmente se acabe cediendo y colaboren para recibir todo el mensaje, que tardan casi un año en recibirlo, porque tiene como 30.000 páginas que luego tienen que descifrar. Y de hecho, a medida que va avanzando este tiempo, empiezan a aparecer instrucciones de lo que parece ser para construir una máquina, aunque no saben de qué, hasta que la descifran, con lo que se genera una gran discusión a nivel mundial, en la que intervienen también los líderes religiosos, que bueno, eso sería discutible de si tendrían que intervenir o no, para decidir si se tiene que construir esta máquina o no, porque claro, ¿cuál es la intención de estos extraterrestres? ¿Quieren que nos autodestruyamos? ¿Quieren aprovecharse de nosotros? Los líderes religiosos, hay algunos que dicen que esto es una señal del demonio, otros dicen que es una señal de Dios y de su existencia. A nivel internacional, pues se hacen preguntas sobre quién asumirá el coste de construir la máquina, que cómo se tomarán las decisiones. O sea, crea muchísimas preguntas y crea un gran... se convierte en el único tema de conversación en todo el mundo, y eso lo que genera es la colaboración entre los diferentes países, que es una cosa que es redundante en todo este tipo de obras, ¿no? Que cuando hay una posible amenaza exterior, la humanidad se une y se convierte en un todo. Y la pregunta es, ¿creéis que sucedería eso realmente? Yo quiero creer que sí, porque una de las cosas que plantea Carl Sagan es que ante esto lo que tendría que suceder es que las guerras entre los países y las discusiones entre los países tendrían que desaparecer y unirse entre ellos para luchar o trabajar juntos en lo que sea. Pero bueno, hasta ahora, como no ha sucedido nada así, pues no sabemos si pasará o no, y de hecho la realidad es que cuando se necesitan grandes inversiones de dinero, sobre todo para investigar el espacio, las colaboraciones cuestan muchísimo que surjan, y cuando la investigación aeroespacial ha implicado muchos de los avances tecnológicos que tenemos, pero estas grandes inversiones no se han hecho desde la Guerra Fría y ahora las está empezando a hacer China. Así que creo que sería interesante este planteamiento, pero bueno, como eso no depende de mí y seguramente tampoco de vosotros, es un tema aparte. En fin, espero que os haya interesado la lectura de este libro. Ya os digo que si os interesa el tema, vale la pena leerlo, a pesar de que es un libro un poco pesado, por lo que os digo de que parece más en muchos momentos un ensayo que una novela. Pero a mí me ha gustado mucho, tengo que decíroslo, y no he estado pensando cuándo se va a terminar el libro en ningún momento. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dale al like, si no, dale un like. Dejad comentarios, que siempre los leo y los contesto. Aquellos que ya lo habéis hecho ya lo sabéis. Si no estáis suscritos, suscribíos aquí. Y dadle a la campanilla para recibir los mensajes y nos vemos la semana que viene.